Un cordial saludo a todos ustedes, estudiantes de psicopatología. Quiero mostrarles en este video que pretendo filmar un tema que es bastante interesante, como todos los que estamos viendo precisamente en la asignatura, y se trata precisamente de los manuales de psicopatología. De entrada debo decirles que los más representativos hoy en día es el manual CIE-10 y el DSM-4. Nosotros como futuros psicólogos, sobre todo aquellos que trabajamos en el mundo clínico, vamos a utilizar más el DSM-4 que el CIE-10. ¿Por qué? Porque el CIE-10 es la clasificación internacional de las enfermedades y generalmente va orientada hacia los médicos. Son ellos, los profesionales en medicina, quienes ven en el CIE una guía precisamente para diagnosticar, para evaluar y para determinar aquellos códigos que van a identificar las distintas enfermedades. En cambio, nosotros los psicólogos nos iremos más por el mundo del DSM-4, que es el que maneja el concepto de trastorno mental. Y son estos los que vamos a ver precisamente en la siguiente unidad. Por lo tanto, esta charla se va a orientar un poco más hacia el sistema de DSM-4, que les recuerdo, ya estamos en la versión 5. El DSM-4 de entrada significa Manual Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, lógicamente traducido del inglés. En ese momento, como les decía, vamos en la 5ª edición, está en un periodo de revisión, está en un periodo de aplicación y de corrección seguramente para luego sacar una versión revisada. El DSM, como les decía, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, tiene como objetivos asuntos clínicos, tiene como objetivos la investigación y el ámbito educativo para aquellos profesionales que lo usamos. Y es importante también saber que se apoya en fundamentos empíricos sólidos a través de los distintos casos que han documentado distintos profesionales que precisamente se han basado en esto. Es importante también mencionar que el CIE-10 es de la Organización Mundial de la Salud, el DSM-4 es de la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría. Tercero, el CIE-10 maneja el concepto de enfermedad, lo repito, y el DSM-4 maneja el concepto de trastorno mental. La prioridad del sistema DSM-4, y buscando también quitar aquellos mitos que a veces algunos que no son tan amigos del texto lo mencionan, busca proporcionar una guía útil para los que lo utilizamos en la práctica clínica netamente, mediante la brevedad de aquellos criterios que se necesitan para diagnosticar cualquier trastorno mental. Tiene otra prioridad y es dar claridad sobre dichos criterios diagnósticos, facilita la investigación como ya lo había mencionado y permite la comunicación interdisciplinaria con otros profesionales de la salud. Además que sirve como una herramienta para la enseñanza de la psicopatología, que es lo que estamos haciendo, y entre otros asuntos busca y ayuda a mejorar la información que necesitamos para la evaluación y para el diagnóstico de cualquier trastorno mental. ¿Quiénes lo usan? Ya lo he ido mencionando: investigadores clínicos, psicólogos, especialistas en psiquiatría, asistentes sociales, enfermeros, terapeutas ocupacionales y de rehabilitación, consejeros, etcétera, etcétera. Ellos todos de alguna forma necesitamos conocer en qué consiste el sistema para poderlo luego utilizar, que es lo que pretendo que aprendamos a través de esta charla. Importante también saber que el DSM-4 maneja categorías de trastornos, es decir, clasificaciones muy estrictas bajo unas condiciones clínicas o unos criterios clínicos que determinan la enfermedad como tal, lo que nos lleva a pensar que el sistema DSM-4 es un sistema categorial de clasificación de trastornos mentales. Importante saber qué es un trastorno mental desde este manual. Se refiere que el trastorno mental es un patrón o un síndrome comportamental psicológico que tiene significación clínica en la medida en que el sujeto va
al ámbito clínico, donde el psicólogo, el trabajador social, el médico, el psiquiatra, precisamente a conversar sobre un malestar que siente el sujeto y que está asociado a una discapacidad en su vida cotidiana. Es decir, padece una cantidad de criterios o de síntomas que no le permiten funcionar de una forma adecuada en sus quehaceres de su propia vida. Y además es una cantidad de síntomas y de signos que en la medida en que aumenten pueden llegar inclusive a provocar la muerte, a sufrir dolor o a la pérdida de la libertad o una discapacidad cada vez mayor. Mencioné el término muerte. Hoy en día las investigaciones muestran que el suicidio, un padecimiento de toda la vida, está muy asociado a los trastornos mentales. La depresión cobra más vidas hoy en día que las mismas enfermedades cardiovasculares. Es la enfermedad mental que más asociada está precisamente a las conductas suicidas, sumado al consumo de sustancias psicoactivas y a la esquizofrenia como tal. En el trastorno mental, este síndrome o este patrón no debe ser una respuesta culturalmente aceptada, ¿cierto? Porque a veces hay cierto tipo de prácticas que, si bien lo comparte una cultura o una sociedad, termina siendo adaptativa para esa cultura. Habría entonces que determinar que este malestar o ese trastorno no sea entonces algo asociado al modus vivendi de las personas. El manual tiene una organización que nos permite precisamente ir de capítulo en capítulo. El manual inicia con las instrucciones para su uso, muy importante tenerlo en las manos o al menos digital, ir revisando paso a paso desde el principio, y con lo primero que se van a encontrar es las instrucciones para que usted lo aprenda a utilizar. Después van a encontrar una clasificación sistemática de códigos. En el mundo de la clínica, en el mundo de la salud, los trastornos mentales y las enfermedades se identifican por códigos. Hay algunos trastornos que son supremamente largos de escribir. Por ejemplo, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Como logran ver, es un nombre supremamente largo. Con el código lo identificamos. Ese código precisamente lo va a encontrar en ese sistema. Después usted se va a encontrar con el sistema multiaxial, que no es más que un sistema de evaluación bajo 5 ejes, en la cual, en la medida en que usted tenga contacto con el paciente, va a evaluar si tiene síntomas clínicos, va a evaluar si tiene síntomas de trastornos de personalidad, va a evaluar si tiene síntomas de una enfermedad física, va a evaluar los problemas psicosociales o ambientales que traen todo lo que acabé de mencionar, y como quinto punto va a evaluar el nivel de funcionalidad que tenga el sujeto en su vida cotidiana. Entonces, la evaluación multiaxial, como su nombre lo dice, no es más que una evaluación basada en 5 ejes. Después se va a encontrar con criterios diagnósticos para cada trastorno. Ahora mencioné uno: trastorno con déficit de atención, con hiperactividad e impulsividad. Ahí vas a encontrar el nombre del trastorno y los criterios que te permiten diagnosticar dicho trastorno. Y por último, el manual incluye 11 apéndices, que ya les voy a mostrar en una diapositiva posterior. El uso del manual, entonces, que es la primera parte que usted se encuentra, le permite llevarlo a que usted aprenda a recoger la información y aprenda a codificarla bajo unos códigos, como ya le mencionaba. Les cuento, estos códigos que están en el DSM-4, el primero, que es el código de la izquierda, ya enseguida les muestro el ejemplo, corresponde a códigos F. Esos códigos F son del CIE 10. El DSM-4 trae dichas nomenclatura y la pone también en un orden lógico dentro de su propia clasificación. Y el último código sí corresponde precisamente al sistema DSM. Entonces allí va a encontrar como trastornos de ansiedad inducido por sustancias. Ese trastorno lleva un código como tal y el sistema DSM-4 se lo va a mencionar. Ahí están los ejemplos, criterios diagnósticos, por ejemplo, para el trastorno de angustia sin agorafobia. Fíjense que a la izquierda está el código F y al último hay un código entre corchetes. Se espera que cuando usted diagnostique ponga precisamente los códigos, no necesariamente el nombre del trastorno. Hay códigos para agorafobia sin historia de trastorno de angustia, hay código para fobia específica, para el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático. Todos estos son categorías
de los trastornos de ansiedad. Usted los va a encontrar en la página 411 si quiere ir directamente a buscarlos. También hay códigos para aquellos trastornos que están inducidos por sustancias psicoactivas. En la lista los va a encontrar como trastorno de ansiedad inducido por alcohol, trastorno de ansiedad inducido por alucinógenos, trastorno de ansiedad inducido por anfetaminas y así sucesivamente. Y le repito, fíjese que a cada lado va a tener precisamente su propio código. Esos códigos ni como estudiantes ni como profesionales estamos obligados a aprendérnoslos. Lo que sí sucede a veces es que por la práctica uno se va aprendiendo algunos de ellos, porque es tan común, por ejemplo, los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad, que los códigos precisamente se van interiorizando de forma más fácil. El DSM-4 te muestra, además de lo que acabo de mencionar, las especificaciones de gravedad y el curso de cada trastorno. Lo que quiere decir que el DSM te va a mencionar, uno, cómo empieza a darse el trastorno, que ese es el curso. Hay una etapa premórbida, hay una etapa activa y hay una etapa residual de los trastornos. Y a la vez te va mostrando si dicho trastorno es leve, es moderado, es grave, o está en remisión parcial, o está en remisión total, o obedece simplemente a una historia anterior. Eso también lo podrías ver precisamente en el manual. Muy importante el concepto de recidiva. Generalmente en la práctica clínica se encuentra con cierto tipo de sujetos en los que después de un periodo de tiempo, cuando se han cumplido todos los criterios para un trastorno mental y luego ese trastorno entra en una fase residual, a veces los síntomas se repiten en el sujeto. Cuando desarrollan ciertos síntomas que sugieren la repetición de ese trastorno original, entonces se habla del concepto de recidiva. Otro concepto es el diagnóstico principal o motivo de consulta. A veces los pacientes van con más de un diagnóstico, es decir, puede aparecer un paciente con un trastorno depresivo mayor, a la vez presenta síntomas para un trastorno de ansiedad generalizada y a la vez presenta síntomas para una adicción o un consumo de alcohol. La pregunta es, de esos tres diagnósticos que acabo de mencionar, ¿cuál es el principal o cuál es el motivo por el cual el sujeto consulta? El principal es el más grave, es el más generalizado o es el que más tiempo lleva el sujeto. A ese le vamos a conocer como diagnóstico principal y los demás como diagnósticos secundarios o diagnósticos provisionales. A veces, cuando los pacientes nos llegan a consulta, puede que los criterios que el sujeto mencione o los síntomas que el sujeto mencione no sean lo suficientemente claros para diagnosticar un trastorno como tal. Me explico. Para diagnosticar una depresión se necesitan al menos 5 síntomas. A veces el paciente no presenta de forma tan clara toda la sintomatología. En ese caso se puede utilizar la categoría de no especificado. Dado el ejemplo que acabé de mencionar, quedaría como un trastorno depresivo no especificado. Lo que ven en la pantalla tiene que ver con los tipos de información que aparecen en el DSM-4 de cada trastorno mental. Lo que quiere decir que de cada trastorno se presentan características diagnósticas, subtipos y especificaciones, la forma en cómo se tipifica dicho trastorno, los síntomas y los trastornos asociados, los dependientes de la cultura, edad, sexo y prevalencia, el curso, el patrón familiar y el diagnóstico diferencial. Cada uno de estos asuntos es la información que usted como estudiante de psicología va a encontrar en el DSM-4 de cada trastorno mental. Por ejemplo, vamos a hablar y seguimos conversando sobre el trastorno depresivo mayor. De la depresión, usted en el DSM-4 va a encontrar cuáles son las características diagnósticas, ¿cierto? Es decir, cuáles son aquellos criterios que se deben cumplir para diagnosticar el trastorno como tal. Te va a dar también la clasificación de los distintos tipos de depresión que hay. Por ejemplo, una de las depresiones que hay es la depresión posparto, ¿cierto? Entonces se va a mencionar que un tipo de depresión, que es la posparto, tiene estas y estas y esas características, distinta a otro tipo de depresión que se va a conocer, por ejemplo, como distimia. Entonces se va a hacer la diferencia entre distimia y trastorno depresivo por evento posparto.
y te va a mencionar cuál es el código que corresponde a cada uno de los tipos de depresión. A veces esos síntomas están asociados a otros trastornos como tal. Por ejemplo, podemos asociar los síntomas de depresión a un trastorno de personalidad por evitación. El DSM-4 te va a mostrar entonces qué tipo de sintomatología de un trastorno se asocia precisamente con otro, qué tipo de hallazgos de laboratorio se han encontrado y qué tipo de enfermedades físicas o médicas pueden estar asociados a dicho trastorno. Hoy en día se conoce que el síndrome de colon irritable está muy asociado, por ejemplo, a la ansiedad y a la depresión, que las personas supremamente irritables pueden estar asociados, o los niños pueden estar asociados a un trastorno oposicionista desafiante, y así sucesivamente. Hay algunos síntomas que son dependientes de la cultura, la edad y el sexo. Los trastornos mentales, si bien no son exclusivos de cada género o de cada edad, sí son más prevalentes en unos que en otros. Uno pensaría que una ansiedad generalizada se puede dar en personas adultas con mayor prevalencia que en niños, pero también uno podría pensar que un trastorno como el oposicionista desafiante es más prevalente en niños que en adolescentes o en adultos, ¿cierto? De hecho, si se da en estas etapas de la vida, ya se llamaría de una forma distinta. Y nos muestra la prevalencia también de ese trastorno, que tiene que ver con el número de casos que actualmente se presentan a nivel estadístico o a nivel mundial, más bien a lo largo de la vida. Como les decía, ahora también nos muestra el curso de cada trastorno, es decir, cómo se inicia, cuáles son los primeros síntomas que aparecen, cuál es la etapa activa de la enfermedad y cuál es la etapa final o residual de la misma. El patrón familiar, hay algunos tipos de familias que, si bien no son los causantes, precipitan o pueden ser un factor de riesgo a desarrollar un trastorno mental como tal. Por ejemplo, un grupo familiar o unos padres bastante autoritarios, punitivos, pueden generar en una persona una fobia social o pueden ayudar a estructurar un trastorno de personalidad por evitación. Y nos va a mostrar también el diagnóstico diferencial. Algunos trastornos mentales se parecen mucho o tienen características muy similares. Por ejemplo, el trastorno de personalidad por evitación y la fobia social. Ambos personajes son supremamente tímidos, pero el diagnóstico diferencial nos lleva precisamente a diferenciar un trastorno del otro. El sistema DSM-4 tiene su organización particular. Generalmente en la primera parte nos muestra todo lo que son las categorías, 16 categorías diagnósticas. Luego nos va a mostrar los trastornos de la niñez, infancia y adolescencia. Luego las 3 sesiones siguientes nos van a mostrar más trastornos que están asociados a la adultez y a la vejez. Y por último nos va a mostrar precisamente el diagnóstico diferencial, como ya lo he ido mencionando. Y finalmente nos muestra 11 apéndices. El apéndice A, árboles de decisión para el diagnóstico diferencial. El apéndice B, criterios y ejes propuestos para estudios posteriores. Y así sucesivamente, que usted lo podrá precisamente leer en el manual. Una herramienta, como les decía ahora entonces, es la evaluación multiaxial, que nos permite evaluar bajo 5 ejes a través de la entrevista al paciente que tenemos en evaluación en un momento determinado. Este primer eje nos va a ayudar a averiguar si hay algún tipo de trastorno clínico o otro problema que pueda ser o que amerite atención clínica. El eje 2, como estos por ejemplo que les muestro en la lista, trastorno de inicio, infancia y adolescencia, esquizofrenia, trastornos disociativos, de la conducta alimentaria, etcétera, etcétera. El eje 2 nos va a permitir evaluar si hay trastornos de la personalidad o retraso mental, como estos, trastornos de la personalidad, paranoide, esquizoide, evitativo, por dependencia, histriónico, límite, antisocial, etcétera, etcétera. Y si hay retraso mental y los tipos de retraso mental, leve, moderado, grave y profundo, de acuerdo a la prueba que nos indica el CI o el coeficiente intelectual de la persona evaluada. El eje 3 nos va a permitir evaluar enfermedades médicas, entre ellas enfermedades del ojo, del oído, del sistema respiratorio, del sistema genitourinario, etcétera, etcétera.
El eje 4 nos permite evaluar problemas psicosociales ambientales que tiene que ver, como su nombre lo dice, con todas aquellas dificultades que el sujeto pueda tener producto de el eje 1 y el eje 2 e inclusive el eje 3 a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel social, a nivel individual, etcétera, etcétera. Y finalmente el eje 5, que es la actividad o la evaluación de la actividad global, que tiene que ver con la funcionalidad del sujeto en su vida cotidiana en una regla que va de 0 a 100. 100 es totalmente adaptado, 0 es totalmente inadaptado. Este margen de 0 a 10 lo van a encontrar precisamente en el DCM4, los invito a que lo ojeen. Aquí tengo algunos ejemplos que se los muestro en pantalla. Después de evaluar a un paciente, la evaluación multiaxial me permite decir que en el eje 1 este paciente evaluado tiene un trastorno depresivo mayor con episodio único, grave, sin síntomas psicóticos y a la vez tiene un abuso de alcohol. En el eje 2 hay un trastorno de personalidad por dependencia, en el eje 3 no hay ninguna enfermedad física. En el 4, un problema psicosocial o ambiental tiene que ver con la amenaza de pérdida del empleo. Y en el eje 5, en esa escala de 0 a 100, se decidió ponerle 35. Otro ejemplo puede ser en el eje 1 un trastorno distímico con un trastorno de la lectura, que corresponde a los trastornos del aprendizaje. En el eje 2 no hay ningún diagnóstico en este ejemplo. En el eje 3 hay una enfermedad médica, otitis media recurrente. En el eje 4, víctima de abandono infantil. Y en el eje 5, 53, que tiene que ver con la escala de evaluación de la actividad global. Entonces, esos ejemplos nos permiten visualizar cómo se hace una evaluación multiaxial mediante los 5 ejes de evaluación. Esto y otro tipo de información, muchachos, se van a encontrar entonces en este libro, que es algo grande, y que la información allí puesta es supremamente importante para nosotros como psicólogos, sobre todo aquellos que deseen trabajar en el ámbito clínico. ¿Qué recomiendo? Que se consiga el DCM y que lo ojee, lo mire y le encuentre la lógica de cómo se utiliza precisamente el manual, porque seguramente lo va a necesitar el día de mañana como futuro profesional. Espero haya sido enriquecedor esta charla que les he mostrado a través de las diapositivas y procedamos a hacer las actividades que les he propuesto precisamente en la plataforma. Cordial saludo.